Pues bienvenidos a un episodio más de Reventando unos Podcasts, un podcast donde invitamos a personas que se están enfrentando a un cambio organizacional o bien nos están dando herramientas para reventarnos hoy para el futuro. Hoy tendremos una invitada muy especial, Mary Sajade, que está desde Lisboa, es argentina y tiene un perfil increíble, es que nos gusta así súper diverso, pero estaremos hablando un poquito desde Foresight, desde un evento de toda una comunidad que tienen Future Days, quizás ya la habéis escuchado, pero pues ya nos estará platicando un poquito más. Y nada, vamos a estar aprendiendo mucho seguramente y seguramente vas a disfrutar mucho este episodio. Pues bienvenida, Mary. Muchas ¿Cómo estás? gracias, Luis. Encantada, encantada de estar aquí. Genial, pues bienvenida. Pues estamos muy contentos de poder estar conectando desde Monterrey a Lisboa. Y como siempre, pues vamos a empezar con un check-in round para conocernos, para que la audiencia te conozca un poco mejor. Y bueno, pues te queremos preguntar, pues, ¿qué te hace a ti relajar o qué te gusta a ti, como esto de desconectar o algo para, pues, no, para estar ahí, o que disfrutas hacer que te relaje a ti mucho? Pues me encanta la pregunta. Mira, de muchas cosas, la verdad. A ver, Ujú. yoga, meditar, pero hay algo que siempre hago todos los días de mi vida a la mañana, que es escribir. Le digo morning pages, que me Eh, levanto, es una rutina que tengo desde hace muchos años, escribir a la mañana y tomarme esa hora para mí. Yo creo que cuando no la tengo, pues mal empiezo el día. Así que eso sería mi manera de relajarme al empezar el día. Wow, qué bonito, que no sabía esa parte tuya de escritora. Ah, Eh, súper zen, sí, escritora y zen. wow, genial. Pues sí, un poco yo medito por la mañana y me relaja, ¿no? Es como que hay veces que, no sé, si no, como no puedo empezar, o sea, me baño, medito, Mm. pero bueno, también me gusta mucho correr o tocar un poco guitarra, bajo, un poco, Sí, y ahí eso me veo tus relaja. instrumentos detrás. ¿Mande? Que veo tus instrumentos detrás, Ah, que sí. colega músico. Sí, aquí bueno, una guitarra que sí utilizo y la otra tengo que cambiar cuerdas, pero ahí está un poco. Una sí es la buena y la otra la conseguimos en un bazar y le van a tirar y dije, no, no la tiren. Espérate. Y entonces, entonces, pues bueno, pero me gusta. La otra es que muy más de estar ahí, pero la otra es la Yamaha que está más Ah, agradable qué al lindo. toque. Pues genial, pues mira, pues, seguramente digo, que pondremos tu bio para que la gente te conozca y conecte contigo, como solemos hacer, también en LinkedIn, para que conozca lo que hagan. Pero nos podrías, bueno, nos encanta, una cosa que nos encanta de Saltair Force es que las personas llegan a él con distintos backgrounds, ¿no? Hacen distintas cosas y de repente se topan con esta disciplina wow, y lo interesante es que no queda fuera lo que ellos hacían, sino como que suma a lo que está, ¿no? Entonces, pues tú vienes más del UX design, del diseño, lo cual me gusta muchísimo, pero me gustaría que cómo fuiste llegando al Strategy Foresight, que nos digan y cómo esta mentalidad de diseño suma a la perspectiva estratégica, ¿no? Sí. Pues mira, yo pensaba en contarte un poco en cuanto a la carrera, cómo empecé, porque yo en realidad Mm, estudié diseño gráfico. Entonces, ujú, bueno, puede sonar que nada que ver al Strategic Foresight, pero algo, ujú, algo que sí tienen en común. Bueno, yo estudié en diseño gráfico como mi carrera universitaria en Córdoba, en mi ciudad, en Argentina. ujú. En paralelo también estaba trabajando de mil cosas, desde dando clases de canto, porque yo canto también Wow. y enfocándome más que nada en nada, crear como una experiencia linda para esos alumnos que tenía muy pequeñitos, de 5 a 11 años. Trabajé también en restaurantes y todo, pero siempre como la idea del diseño para cambiar y mejorar, ¿no? Una situación, un contexto, un problema. Y cuando empecé, bueno, a estudiar diseño gráfico, empecé como a entender que el diseño también tenía una capacidad de provocar, ¿no? De provocar, con el diseño gráfico podías provocar sentimientos, podías enfocarte en una sociedad, en un contexto específico
y empecé a notar como el poder que tenía el diseño. También empecé a ver el diseño como un sistema en el diseño gráfico. Si los que escuchan aquí, que si han estudiado diseño gráfico, branding, saben que el diseño también es sistemático, ¿no? Se diseña una Mm. marca pensando en las diferentes aplicaciones, entonces ya empecé a tener ese pensamiento sistémico desde la carrera de diseño gráfico. Y también a entender lo que era prototipar, porque cuando diseñabas, ya sea una marca, alguna parte de un producto, había que prototipar para Mm. básicamente entender cómo iba a ser ese futuro o percibir cómo iba a ser ese futuro antes de ponerte a crear eso de verdad. Y yo creo que estaba bastante relacionado, ¿no? Con el foresight hoy. Pero bueno, mi carrera evolucionó un poco, como el diseño en sí, y me empecé a formar en el service design. Me di cuenta que me gustaba mucho no solo diseñar un producto, sino todo lo que hay alrededor. O sea, diseñar un servicio, una experiencia, y ahí fue cuando el service design empezó en su auge hace un par de años ya. Me formé como eso y me fui a vivir a Australia a trabajar. Conseguí un trabajo como service designer en Melbourne, en Australia, hace mucho tiempo. Y empecé a trabajar usando el diseño de servicios, pero mejorando al final la vida de personas que estaban afectadas con demencia. Yo en ese momento no podía entender cómo había pasado, cómo desde el diseño gráfico había llegado a un lugar donde el diseño podía cambiar la vida de una persona. Y ahí me empecé a enamorar del diseño como herramienta de cambio, ¿no? Y bueno, yo luego volví a Argentina y empecé a trabajar en el diseño más que nada de experiencia de usuario. Empecé a trabajar en una startup de mi ciudad, donde ahí, bueno, estaba muy metida en el user-centric design y todo eso, que Sí. también le cambiaron un poco la experiencia, la vida de una persona, porque era una startup que tenían una aplicación para motivar a personas a hacer lo que les gustaba. Y mi rol en ese momento era design researcher, entonces era usar el diseño, pero más que nada para empatizar, entender la experiencia que tenían las personas con ese producto y pues mejorar usando prototipos, etcétera. Eh, con eso seguí y pasé el mundo de agencia de diseño y ahí empecé a darme cuenta que el diseño pues podía estar aplicado en millones de industrias, porque en el mundo de agencia empiezas a trabajar con proyectos en healthcare, en mobility, en Es- public sector y así. Y ahí es cuando dije como, wow, o sea, el diseño sí que tiene un poder de cambio, ¿no? Y ahí, bueno, pues me di cuenta que de este paralelismo, ¿no? Entre el diseño y el foresight, porque yo creo que en los dos casos se crean escenarios o prototipos, pero basados en insights, necesidades, se prueban, se ajustan, ya sea con usuarios en el caso de lo digital o con debates y reflexiones en el caso de diseño de futuros. Se buscan generar acciones estratégicas basadas en aprendizajes, etcétera. Y cuando vi este paralelismo, pues empecé a meterme, ¿no? en el mundo de futuros, de diseño de futuros, como, ¿por qué no usar el diseño también para pensar cómo puede ser un futuro diferente y testearlo, probar haciendo prototipos con artifacts de esos futuros y volver al presente y generar esas acciones? Al final yo creo que o sea, el diseño y el foresight tienen muchas cosas que ver y ahí es cuando se mezcla y aparece el design futures, ¿no? De diseño de futuros, que es un poco la mezcla entre el mundo del diseño y el strategic foresight y un poco del speculative design, donde se mezclan y yo creo que aquí el diseño en sí trae la parte más de escucha activa, ¿no? De la empatía que nos han enseñado en el user-centric design, cuando pues haces 40.000 entrevistas con usuarios y ese rol activo de escucha se trae al mundo de futuros. Nos trae también la parte colaborativo, o sea, como service designer, pues habiendo hecho millones de workshops para co-crear soluciones, esa parte colaborativa yo creo que también es lo que trae el diseño al mundo de futuros. Y pues algo muy importante que yo creo que no se habla mucho hoy, pero yo lo veo, es la parte de la curación de espacios, de experiencias. Entonces, para co-crear futuros,
se tiene que tener en cuenta la curación de a dónde se crean, se co-crean esos futuros, a dónde se piensa, cómo se piensa, qué personas van a estar ahí, cómo va a ser el espacio. Y esa parte de curación yo creo que también viene mucho del mundo del diseño y ahí es cuando pues puedes crear cosas muy, muy lindas. Wow. Me viste mucho la cabeza y sí es verdad, o sea, como que no lo había visto. Claro, pues tú lo ves desde la perspectiva del diseñador y eso creo que es lo que enriquece mucho, ¿no? Ujú. Eh, de ver y sí, en cierta medida lo vienes trabajando desde siempre, ¿no? O sea, el user-centric, el prototipar, bueno, aquí con artefactos, pero en cierta medida ya lo tiene, ¿no? Y otra cosa creo que también, digo, acá en el equipo pues tenemos a Betty que tiene un background de diseño y eso, y siempre como que también lo enriquece, ¿no? Como lo hace muy visual, muy atractivo, ¿no? Y son cosas que también creo que agradeces, ¿no? Como que cuidan mucho ese aspecto, ¿no? Y no quizás Totalmente. de la lógica más humanista, racional, a veces un poquito de acá el sesgo del derecho, pues como que trata de ver que sea lógico, ¿no? Que se fundamente, ¿no? Pero Sí, el hecho de meterle ese visual, hacerlo catchy, atractivo, creo que aporta también mucho, ¿no? Ok, ahí, totalmente. También un sí. poco creo que es bueno, hablando del diseño en sí, la evolución que ha tenido en el tiempo, o sea, empezando Mm, por lo que es el diseño tradicional, que era simplemente objetos, crear objetos funcionales, estéticos, lo manual, todo eso, hasta llegar a, bueno, pasar por diseño industrial, cuando ya se hablaba más de la oh, eficiencia, lo estratégico, ahí se vio el design thinking y cómo el diseño se podía usar en, no, nada, modelos de negocios, etcétera, el diseño crítico y hasta llegar al diseño de futuros. Y creo que es como una evolución que el diseño ha hecho a lo largo mm, de todos estos años y que naturalmente, bueno, desde su origen del diseño siempre fue una manera de explorar, crear y probar futuros posibles, que te puedes llamar también un prototipo, es un futuro, porque, o sea, estás mm, intentando sentir lo que va a ser eso en el futuro cercano, en el caso de un producto, para venir al presente, cambiar, ajustar y acercarte un poco más a eso. Y es lo mismo, o sea, es muy parecido. Obviamente que en el diseño desde el principio hablamos más que nada de productos y hoy mm. hablamos más de sistemas, de ciudades, entonces es un poco más complejo, obviamente. Totalmente, totalmente. Y una de las cosas que me gustaba mientras hablabas, pues bueno, aquí como paréntesis un poquito cuando te buscaba y te busqué por LinkedIn, yo pensaba, dije, oye, con el nombre que tenías, dije, bueno, ¿dónde será? Y entonces, de hecho, te escribí en inglés y tú, no, que nada, que hablo, soy argentina, hablo español, ¿no? Y entonces estaba genial, ¿no? De hecho, aquí en el episodio dijimos, oye, ¿en qué idioma lo hacemos, no? Y bueno, pues hagamos en español, porque hablamos español y son nuestras lenguas maternas. Pero bueno, aquí pues eres de origen, bueno, tu apellido, como dije, en sirio-libanés o serbio-libanés, sí. Y luego, pues bueno, viviste en Argentina, de Córdoba, como dices, Ujú. ¿no? Estuviste en Australia, en Melbourne, y Australia también tiene todo un caso, el Down Under. Y luego viviste en Barcelona y luego ahora estás en Lisboa. No sé cómo toda esta mezcla de ciudades, experiencias, moods, no sé si, cómo sirve eso también para tu profesión, también para todo lo que haces, no sé, yo creo que bueno, es una ventaja, cómo ves ese background que tienes. Sí. Pues sí, yo creo que soy de ningún lado del todo y de todos lados un poco, como dice Jorge Drexler, un Sí. cantante uruguayo. Creo que me identifico mucho con eso, porque bueno, eso, yo nací en Córdoba, en Argentina, pero bueno, mis abuelos de parte de mi padre vienen de Siria y del Líbano, han nacido allá y vinieron a Argentina alrededor del 1900 y bueno, un poco que esa parte de mi familia siempre estuvo ahí presente, la parte cultural, bueno, la comida, y el hecho de haber vivido, sí, porque desde chica que siempre tuve esa inquietud de conocer el mundo y de salir
y nada, conocer otras perspectivas, otras culturas, otras maneras de vivir. Como dice, sí, en Australia, en Melbourne, luego me fui a vivir a Barcelona, en Cataluña, y Mm, ahora aquí en Lisboa. Y yo creo que más que nada vivir en diferentes lugares, que mm, de donde yo vengo también hay mucha gente que se queda allá para siempre y otra gente que sale y que va a vivir a otros mm, lugares. No digo que ninguna cosa sea mejor que la otra, pero a mí me ha ayudado a poder entender mejor a las personas, a sus contextos, a las culturas. Me ayudó mucho en mi profesión porque en el mundo del diseño, como vengo diciendo, esa parte de escucha y de comprensión y de empatía, creo que mm, es indispensable poder conocer a fondo diferentes contextos, ¿no? De comunidades, de culturas, y el hecho de pasar por diferentes momentos, lugares, en el trabajo también, mm, podés también tener esa visión, ¿no? Pluricultural. Creo que es clave para poder ponerte en el lugar del otro, que es lo que, bueno, para el research más que nada, la estrategia, es indispensable pensar en el otro también para ver cuál es su contexto, cuáles son sus necesidades y cómo mm. crear un futuro o una estrategia pensada en esa persona, en ese sistema, en ese ecosistema. Y el hecho de haber estado en diferentes lugares, diferentes contextos, cada ciudad con sus temas, ¿no? Sus problemas, sus virtudes, la verdad que me enriqueció mucho a nivel profesional por eso mismo, para entender mejor y poder, digamos, ser un poco más humilde a la Mm. hora de pensar en estrategias, en problemas y soluciones que estén basadas en el otro, que yo estoy al final siendo o ayudando quizás a ese otro contexto donde yo no nací ahí, no soy parte de eso, entonces yo me tengo que poner en ese lugar. Y creo que más que nada por ahí me sirve mucho para la profesión. Sí, ¿no? Y eso como, esa riqueza, como dices, empatía, ¿no? Y una de las cosas que creo que también Barcelona y Lisboa, bueno, lo que uno escucha, y bueno, Sí. estaba en las dos ciudades, quizás más en Barcelona por mis tiempos universitarios, pero es eso de que ahorita hay mucha gente de todo el mundo, ¿no? Como que trabajando, viviendo una nueva experiencia. No sé si lo vives en el día a día o si es su cultura o algo, ¿no? O sea, como tú has experimentado como eso, ¿no? No sé si veas como parte de ese futuro, vamos, que veamos más eso, más en común, ¿no? Más gente de todos lados trabajando quizás a distancia, no sé cómo te ha Sí. resultado eso. Pues yo creo que a mí me parece un problema en algunas, Sí. porque pues yo me fui a vivir a Barcelona, ¿no? Y Ujú, veo quizás una conexión entre Barcelona y Lisboa, en el sí, sentido de que son ciudades que están muy gentrificadas, Barcelona sí, más que nada, ¿no? Está lleno de gente, no hay más espacio físico. sí, Y el problema que veo en las dos ciudades es mm, esta como lucha entre preservar, ¿no? Preservar la cultura, el idioma, más que nada en Cataluña, sí, en Lisboa también, ese heritage que tiene el país, la ciudad, con esta nueva ola de personas de innovación, de empresas nuevas, de startups, etcétera. Y veo nada, yo como inmigrante, porque yo también ujú, no soy de aquí, yo creo que tenemos, bueno, esta responsabilidad de al llegar a un lugar de poder entender cuál es el contexto, qué idioma se habla, cuál es la cultura, cómo se relacionan las personas aquí con su entorno y un poco adaptarse a eso sin perder tu esencia, obviamente. Pero yo veo que en las dos ciudades hay una ola de personas que llegan y que simplemente pues no están tan en contacto con lo que el contexto local, las necesidades que tiene ese lugar, las personas, la cultura. Y hay mucho riesgo en el caso de Cataluña, en Barcelona, de que pues desaparezca una cultura por mm, este hecho, fenómeno que está pasando, de que mucha gente viene a la ciudad de los sueños, Barcelona, y se ujú, olvida que ahí hay una cultura que siempre hubo y que se tienen que mantener y cuidar. Entonces, ese es el riesgo que yo veo en este tipo de ciudades, que pasan en muchas ciudades del mundo, ¿eh? sí. Pero como el riesgo de no ponerse en el lugar del otro ahí de vuelta en esa cultura y respetar y bajar un poco, ¿no? O sea,
ponerse más humildes y decir, pues yo como inmigrante tengo este deber de entender a dónde estoy, aprender la lengua que se habla aquí y ayudar a que esto no desaparezca más que nada en las culturas minorizadas como en Cataluña. Me encanta tu perspectiva, ¿no? No todo el mundo lo toma así, porque claro, a veces uno se toma en el punto de vista solamente en el que llega a un lugar, pero no de los que están ahí. Y también como, digo, venimos hablando de esto, de esta riqueza, ¿no? De esta empatía, pues también, como decimos aquí en México, ¿no? A donde fueres, haz lo que vieres, ¿no? Y es mucho de eso, a ver que hay cosas, ¿no? A veces me pasaba, una de mis hermanas fue a Pamplona, a Navarra, y pues son Sí, muy de ahí, ¿no? También, y bueno, me encanta la historia y esas cosas. Y entonces pues me ponía a investigar por qué quisieron, además nos daban derecho un poquito de la historia de Navarra y demás, y sus fueros y tal. Y entonces le decía a mi hermana, pues es que, mira, pues hazte de ahí, ¿no? Pregunta un poco lo que hay, ¿no? ¿Qué cosas les gusta? ¿Por qué ellos piensan como piensan, ¿no? O al menos tratar de entender, no lo tienes que compartir, pero al menos si te pones de su lado, quizás empiezan ellos a gustarlo, ¿no? Entonces, no sé, creo que cuando las personas de un lugar, ¿no? Les hablas de ahí o, no sé, en Barcelona con su Pantumaca y su Bar Tomás y todas estas cosas, les llegas en ese orgullo catalán, ¿no? También dice, oye, esta persona entiende lo que hay aquí, ¿no? Les gusta, ¿no? Y también te recibe, ¿no? Creo que a veces no se entiende como tú lo dices, ¿no? Y me gusta mucho esa perspectiva, ¿no? Porque creo que también comparto, ¿no? Que sí. Y creo que va a ser como el pan nuestro de cada día, ¿no? Y claro, eso lo conecto con, me encantó, bueno, siempre, y creo que se está notando que tú hablas mucho también de lo colectivo, ¿no? De sumar, no quedarnos como, no solamente como burbujas individualizadas, sino que lo pones en el colectivo. Y un concepto sí. que quizás, no sé si sea del todo nuevo, pero habla mucho eso también del symbiotic futures, ¿no? En medio de toda esta tecnología, pues hay que reconocer como también, y lo ponías en algún artículo, ¿no? Que recientemente escribiste, ¿no? De poner también ahí en la cuestión las relaciones humanas, ¿no? La parte humana, ¿no? No solamente como la parte tecnológica y ahí no sé si nos puedas hablar un poquito más de los symbiotic futures, como también no dejar ese sentido humano cuando hablamos del futuro, o si nos puedes profundizar un poquito más en eso, por favor. Pues mira, este artículo lo escuché, lo escribí ahora hace poquito y por una reflexión mía interna, ¿no? Porque yo también estaba en una lucha interna Ujú. entre joder, tenemos, los humanos tenemos toda la culpa de todo lo que está pasando hoy en día, decía, el cambio climático, pues casi todo generado por nosotros, entonces ahora el foco está en la naturaleza, en ponernos eso, como generar carbon neutral cities, como ponía ahí en el artículo, en el sustainability, bla, bla, bla. Y yo estoy, o sea, estoy a favor de eso y sé que como humanos tenemos la responsabilidad ahora de corregir muchas cosas que hemos hecho y ponernos a la obra en eso. Pero me puse a pensar que no se puede pensar solamente en la sostenibilidad como eso, o sea, como medida en carbon neutral o contaminación o lo que sea. Porque no tenemos que tener en cuenta a la hora de pensar en estas soluciones, en los humanos también. O sea, y yo ya sé que ahora se está dejando de hablar tanto en human-centered o design y para pasar más a stakeholder-centered design y estoy totalmente de acuerdo. Pero creo que los humanos somos también uno de estos stakeholders, eh, de muchos otros, y que tenemos que también tener en cuenta nuestras necesidades, nuestras maneras de relacionarnos en algún contexto específico. Si estamos hablando de una comunidad en sí, yo creo que las relaciones que tienen esas personas que viven ahí, cómo se relacionan entre sí, como cuáles son las governance models que tienen para trabajar, cómo se relacionan con su entorno, con la tecnología. Todas esas relaciones son clave para pensar en soluciones que sean, primero, sistémicas y que tengan una mirada a largo plazo, que sean sostenibles en el tiempo.
Porque al final, si no pensamos en esas relaciones y en esas, cómo se van a relacionar, cómo se va a relacionar esa comunidad en esa solución, dejamos eso de lado y la solución, pues no va a tener, no va a durar nada, o sea, no va a tener una mirada a largo plazo. Si ponemos a los humanos también ahí, como Mm. la cultura, ¿no? Esas relaciones, esa solución va a ser mucho más rica, va a tener en cuenta muchas opiniones, un poco más pensado en bottom-up, y va a durar mucho más tiempo. Entonces, para mí, cuando hablo de Symbiotic Futures, que es la temática un poco de Future Days, que ahora probablemente Mm. hablaremos, que este temática, este insight salió del festival anterior, que Mm. Symbiotic Futures es una necesidad, o sea, el mundo, los futuros, están interconectados. No se puede pensar solamente en naturaleza o solamente en humanos. Se tiene que empezar a pensar un poco en toda esa conexión entre humanos, entre naturaleza, entorno, tecnología, para pensar como futuros que estén interconectados, que sean sinérgicos. Y yo creo que es clave esto de Symbiotic Futures por eso, porque no se puede más dividir todo en silos como se hacía antes. Todo depende de lo otro. Entonces va por ahí un poco la reflexión. Genial, genial. Me encanta y es eso, ¿no? Creo que también en la narrativa poco a poco empieza a generar como esa conciencia, ¿no? Al final en el mundo, ¿no? No solamente nos enamoremos de la parte tecnológica, que sí, es muy bonita, muy llamativa, pero no nos olvidemos, ¿no? Vamos, de todo esto que hemos construido como humanidad, como civilización, que es un montón también, ¿no? Entonces, Totalmente. me Sí. encanta que se traiga a la, a la luz, a la reflexión. Y pues ahora sí, como háblanos un poquito de Future Days. Igual no sé si todo el mundo lo conozca, pero también cómo surge, de qué trata, ¿no? Y este año, el evento de este año que ya está más cerca. Pues sí, ya faltan 2 meses, mira, ya estamos countdown. Wow. Pero ¿cómo surgió? Pues yo, bueno, estábamos en mi casa con Uri, que es mi pareja en la vida y en el Sí. trabajo también. Nice. Eh, Y como yo te digo que hago las morning pages todos los días de mi Sí. vida, le contagié ese hábito a él en ese momento. Los Mm. dos venimos del mundo del diseño, de Ujú. casi que un poco la misma, el mismo recorrido, ¿no? De product design, user-centered design, features design. Y en ese momento estábamos así en casa y él escribiendo se da cuenta de que no hay ningún espacio en Iberia, o sea, en el sur de Europa, donde se co-creen futuros positivos. O sea, no existía una conferencia, un festival donde pase esto. Y me dice como, ¿y si lo hacemos? Como, ¿y si creamos este espacio para que pase? Pero un poco con nuestro punto, ¿no? Con el punto del diseño, algo que sea guay, que sea divertido, que el espacio sea apto para crear estos futuros positivos. Y así fue como empezó. Pues yo en ese momento estaba trabajando en otro lugar también. Uri había dejado un poco lo que tenía en ese momento y empezó a taca, 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 a pensar. Los dos en casa con lleno de la pared de post-its por todos lados. Era como, ay, podemos hacer esto, que el festival sea el futuro de la tecnología, el futuro del healthcare, el futuro de Ujú. mobility. Y empezamos a imaginarnos este evento de 3 días donde sea mágico, se puedan co-crear futuros positivos por la curación de ese espacio. Y Ujú. así fue cuando empezó a tomar forma y se empezó a hacer real. Decidimos que sea aquí en Lisboa por muchas razones, Ujú. pero Lisboa también está en un momento muy particular en Europa donde creímos que era una ciudad clave para hacerlo. Y así fue cuando pasó Future Days del año pasado. Fue en marzo del año pasado, sí, tuvimos el primer evento. Ujú. Vinieron como 400 personas aquí a Lisboa en un lugar increíble que lo vamos a repetir, que se llama Estufa Fría, que es un lugar Bien. también que invita, ¿no? a esa provocación de Reflexión. estar en contacto con la naturaleza, porque es como si fuese una selva en el medio de la ciudad, es un invernadero. Y así ahora ya preparándonos para la segunda edición, esperamos muchas más personas ahora y ahora lo que nos destaca un poco es eso, ¿no? Esa curación de esos 3 días mágicos para co-crear esos futuros que nos imaginamos, porque como bien diseñadores que somos,
la curación y el diseño de ese espacio es clave para poder co-crear de esta manera. No se puede co-crear en una sala encerrados. Tiene que Correcto. ser en un lugar con estufa fría. Ah, se escucha genial bueno, los que no han estado en Lisboa, la verdad es que y está hasta el 2022, es una ciudad mágica, es muy, muy, muy bonita y es Pues, una mezcla de todo, de culturas y estando, como dices, en la península ibérica cambia mucho, ¿no? Tiene su identidad muy, muy marcada. Y si nos pasa un poquito bueno, igual yo no voy a spoilear, de qué va a ser el tema este año, más o menos speakers o qué están ¿Mm? pensando que ocurra dentro del evento de este año. ¿Sí? Bueno, la temática es un poco lo que te contaba de Symbiotic Futures, que la temática en sí sale de esos aprendizajes que tuvimos en la edición pasada. En la Ujú, edición pasada estaba muy enfocada en Lisboa, en unos problemas reales que tenía la ciudad. Vinieron speakers de todo el mundo, pero salieron unos insights allá en ese festival que hablaba mucho de esta idea de interconexión. Y ahí sale la temática de Symbiotic Futures, de poder crear futuros donde esté todo conectado. Entonces los temas que vamos a tratar van a ser desde Urban Resilience, resiliencia urbana, vamos ujú, a hablar también de modelos de gobernanza y vamos a hablar de lo que mucho se habla de collective intelligence, ujú, pero nosotros le damos el toque de collective intelligence for a cultural landscape, que también es ese, cómo poder tener esta inteligencia colectiva que ahora existe por AI y por muchas cosas, y al mismo right, tiempo preservar las culturas. Entonces ahí ves que se tratan diferentes temas que están conectados entre sí. O sea, no podemos hablar de tecnología sin humanos, no podemos hablar de humanos sin su entorno y así. Y tenemos, bueno, unos speakers increíbles, no solo speakers, sino también moderadores de labs, que los ujú, labs, al final, unos mega workshops que tenemos, right, pero diferente formato, no son los típicos workshops, sino imagínate hacer un workshop en el medio de esta selva, es otra cosa. right, Y bueno, hay muchos speakers como Indy Johar, como Jen Barton también del Royal College of Art. Tenemos también a Inés Ayer, que ella es de Portugal, fue seleccionada como 30 Forbes Under 30. right, Eh, bueno, increíbles personas. También tenemos a Sohal Nayatullah, un co-chair de Future Studies, que ahí probablemente lo conozcas también. Y así, son como 15 o 20 personas que están en el lineup como speakers, como lab moderators, que vienen a no solo ayudar a imaginar futuros positivos, sino a crearlos. Entonces, tenemos los speakers que nos ayudan en esa parte más de explorativa y los labs que nos dan frameworks y herramientas para co-crear esos futuros que queremos. right. Teniendo en cuenta todas estas personas que vienen ahí a co-crear, que serán este año como 600 personas, así Wow. que va a ser increíble. Wow, se escucha genial y ojalá que sí, o sea que, vamos, seguramente va a ser de mucho provecho para los asistentes, para ustedes y en el lugar mágico, ¿no? O sea, creo que merece la pena muchísimo, ¿no? Y eso me gusta mucho, ¿no? Ver quizás en Hispanoamérica en general nos falta un poquito más bueno, no sé, voy a hablar de México porque hay muchas cosas, quizás en otros lados falta menos, pero nos falta mucho como sentido este colectivo, ¿no? En sentido de poder, como me encanta escuchar la expresión, democratizar el futuro, ¿no? Total. Hacerlo aterrizado. Y me suena también esta frase, no me acuerdo quién, pero también es que la usan mucho en Fortune, ¿no? Que el futuro ya está aquí, pero no está bien distribuido, ¿no? No está. eh, y no sé cómo se podría, bueno, creo que esto es un espacio prueba de ello, ¿no? Que se puede convocar a muchas personas, pero cómo podríamos pasar a otras ciudades, ¿no? O como, digamos, bueno, eso está ocurriendo típico en Nueva York, ¿no? Eso está ocurriendo en París, ¿no? Pero ¿cómo hacemos para que pase o qué podríamos hacer para que pase en más lados, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que en Future Days es lo que intentamos hacer. O sea, Ujú, la idea de Future Days también es que sea una plataforma distribuida, que ujú, no solo esté aquí en Europa, sino que también tenga lo que nosotros le llamamos chapters en diferentes ciudades del mundo, que probablemente este año, digo, tendremos un chapter en Brasil, bueno, todavía a definir la ciudad, pero la idea es eso, que estemos distribuidos en diferentes ciudades exactamente para esto
para que puedan haber más espacios para co-crear estos futuros y positivos. Y lo que yo digo es también me hago la pregunta, nos hacemos el feature de siempre, positivos para Ujú. quién, porque no es lo mismo un futuro positivo para quizás Lisboa que Ujú. para Córdoba, ¿no? Mi ciudad en Argentina. Se tiene que entender un poco el contexto, la cultura, las necesidades de ese entorno, de esa comunidad, cuáles son las prioridades de ese lugar. Ujú. Entonces también un poco la idea de esta distributed platform, como le llamamos, es Ujú. poder entender los contextos locales. O sea, ahora hicimos un chapter en Barcelona Sí. el año pasado en septiembre con una colaboración con la Generalitat de Cataluña, que es el Ujú. gobierno de Cataluña, un poco con eso, ¿no? Centrándonos en problemas locales, los problemas que Cataluña estaba teniendo hoy en día, y juntamos a muchas personas de diferentes industrias, diferentes sectores, edades y backgrounds y nacionalidades incluso, pero que Ujú. vivían en esa Barcelona y en otras ciudades de Cataluña, para co-crear un futuro positivo para ese contexto. Eso da unos resultados increíbles porque están basados en problemas reales y locales. Y yo creo que Ujú. esa idea de chapters es lo que ayuda a pensar en soluciones, en ideas, en insights, que están basadas en algo real y algo, un contexto local. Y espero que Future Days pueda, ¿no? ayudar en esa pregunta que acabas de hacer, que es muy válida. Sí, seguro, seguro. Y me encanta que, vamos, me encanta vamos, como el mood, la forma de ser de los que hacemos perspectiva, ¿no? Que como somos muy, muy unidos, ¿no? Nos conocemos y como que también queremos que, vamos, que se comparta ese conocimiento y que, vamos, que se viva, ¿no? Para tener, como dices, un futuro positivo en más lados del planeta, ¿no? Creo que lo Y ahí necesitamos creo, cada uno, ¿eh? te agrego el futuros con ese, por Sí, eso mismo, futuros sí, en sí, sí, plural, porque yo creo que no hay un solo futuro, ¿no? Hay sí, muchos. Y sí, 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 depende de dónde estés, de dónde lo mires. Y yo creo que por eso nosotros desde Future Days también hablamos de futuros en plural todo el tiempo, porque creemos que hay muchas posibilidades, no solo una. sí, sí, sí. No, esto está genial, ¿no? Y creo que es un buen lugar para hacer ese checkout, ¿no? Que te va mucho en ese sentido, ¿no? ¿Qué futuros te ilusionan a nivel personal, profesional? Que quizá, "Ay, me encantaría ver esto, ¿no? Que pasara esto. No sé cómo Ujú. puedes decir. Sí, pues miren, en cuanto a profesional, yo creo que con Future Days es un poco eso, poder lograr a tener chapters en diferentes continentes. Por ahora empezamos por uno, ahora Ujú. ya prontito estaremos en Latinoamérica con suerte y la idea es poder llegar a estar en muchos continentes, poder co-crear ideas y futuros positivos en muchos lugares del mundo y ayudar en ese sentido. Y en cuanto a personal, bueno, yo también como siendo de Argentina, la verdad que me encantaría poder inspirar a esta idea de esperanza, hacia un futuro mejor en mi país. Y también siendo mujer, pues esas mujeres que quizás yo no tuve tanto de cuando era más chica de Ujú. referentes, serlo ahora, que es lo que intento hacer con mentorías para chicas de verdad que eso ya lo hago y lo quiero seguir haciendo. Wow, pues suena súper bien y seguro, digo, ya estoy haciendo como una referente y seguro pues eso creo que ayuda también como a dejar ese granito de arena en el mundo, ¿no? Que como me gusta decir, aunque ya no estemos después de aquí en la Tierra, hayamos dejado un poco, ¿no? De eso, ¿no? Ay, qué padre, ¿no? Se abrió esta puerta o me abrieron esta puerta o esta persona me ayudó a abrir más puertas en mí, ¿no? Entonces creo que al final ese efecto multiplicativo también ayuda mucho, ¿no? A que, vamos, a que no dejemos el mundo un poquito mejor de como lo conocimos y eso ayuda Exacto. mucho también a la perspectiva, ¿no? Entonces, pues nada, se escucha súper bien todo esto que están haciendo en Future 6 y que, vamos, que vaya mucha gente. Y nada, seguramente estaremos conectados por aquí, por LinkedIn y ha sido un placer esta conversación, Mario.
Un placer, Luis. No, encantada y muchas gracias por invitarme y poder hablar aquí en castellano. Ha sido un placer. Cuando gustes, pues ya sabes que Reventando los Podcasts es dirigido por Polymath, una red de consultores que creamos organizaciones ambidiestras y nada, pues ve a reventar algo. Que estés muy bien. Cuídense mucho. Chao. Chao, chao. Chao, Luis. Chao.